Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Institución ya que ha ganado un espacio de respeto en la comunidad de Villa González y en las comunidades del Cibao por su ejemplar desempeño, asistiendo a las familias muy humildes de la zona afectada por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Pero además ese esfuerzo comunitario que tiene este patronato de conseguir ayudas en el exterior, en equipos médicos, medicina, etcétera, materiales útiles para muchos hospitales y clínicas, pequeñas clínicas rurales que necesitan de ello, y que ese patronato, cuando logra traer furgones de todos esos equipos, materiales y medicamentos médicos, los reparte. Es decir, es una institución que está al servicio de esas comunidades muy humildes. 809-443-8010. Merecen el apoyo. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución que debe ser apoyada también por las comunidades de Santo Domingo principalmente. Porque aquí es donde brinda el mayor servicio a jóvenes que están en alto riesgo. Y los salesianos los forman para ser los buenos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muchas veces aquí yo he expresado que la historia la callada se venga por tantos ejemplos contra muchos malvados, gente mala, que a veces la gente dice, no, que el malo no se muere. Sí, hay muchos malos que se mueren y pagan a tiempo, como dicen, a Dios le pagan en esa
diríamos, esa ira a veces, porque los dioses, bueno, nuestro Dios no es iracundo, nuestro Dios perdona, esa es la verdad, no es malo, no ataca tampoco con... Pero hay seres humanos que tienen un comportamiento tan malo que uno interpreta que cuando tienen esas cosas que le llegan, esos ejemplos, esas desgracias que le llegan a ellos, es como si ese Dios justiciero aporta como para ayudar en eso. Ese señor Ibrahim Raisi, que nadie se alegra de que se mueran, pero hay verdugos, señores. Hay verdugos aquí en esta tierra que uno alegra que desaparezcan, que se vayan a tiempo, para que hagan menos daño. Ese señor, ¿cuántos miles de jóvenes fueron asesinados en Irán? Hombres y mujeres. Mujeres, básicamente las mujeres, muchachas jóvenes, por el simple hecho de no llevar un velo en la cabeza, porque las muchachas quieren exhibir sus cabelleras o incluso su cuello, si se quiere, o llevar alguna prenda o algo. Y esta gente, señores, con este fanatismo religioso musulmán, mahometano, pues lapidan esas mujeres a pedradas, a veces otras las matan, las asesinan, hasta los mismos familiares. Y estos dirigentes, como ese Ibrahim Raisi que acaba de morir en un accidente de helicóptero, ese señor fue el ejecutor de todas esas órdenes, o mejor dicho, el que ordenaba esas masacres y la ejecutaban esos guardias republicanos fanáticos, fedayines de la Guardia Republicana de Irán. Entonces, fíjense cómo cae ese helicóptero, que también es una inadvertencia, un helicóptero norteamericano, un Bell, según oí en la noticia, viejo ya, de décadas de servicio. ¿Cómo esta gente se expone en un helicóptero en esas condiciones ya? Un helicóptero viejo, se puede decir, cuando ellos tienen muchísimos helicópteros militares ahí, modernos, nuevos, pero así son las cosas de la naturaleza, o de esos proverbios de Salomón, porque Salomón también es judío, y esos proverbios de Salomón son terribles, se cumplen, a la larga se cumplen. Pues ese señor ya falleció, tantos jóvenes que fueron asesinados por órdenes de ese caballero. Ahí está, como si fuera una especie de pago a esas maldades. Pero pasan en esos regímenes dictatoriales, pasan tantas cosas. Yo recuerdo ese caso, por ejemplo, de China. Esa dictadura vulgar que es el comunismo chino. Hu Jintao, ese caballero, su labor como jefe del Partido Comunista en el Tíbet, él le cupo la fama de ser el que apaciguó el Tíbet, que estaba rebelado contra la ocupación china. Pero en China, señores, apaciguar una región significa matar millones de gente. Este señor Hu Jintao era el jefe del Partido Comunista en el Tíbet y mató por millones de tibetanos. Fue dirigente, primer ministro, no sé, el presidente de China, 5 años, Hu Jintao. Y verlo después, como son esas dictaduras, verlo humillado por el propio Xi Jinping en el Congreso del Partido Comunista, el último congreso que hicieron en China. Ese señor Hu Jintao, fíjense como Xi Jinping, el nuevo dictador chino, se quedó inmóvil, estatuado, y vio cómo humillaron y expulsaron del salón del pueblo, que yo creo que así que se llama ese salón donde se hacen esos congresos enormes de China.
sacaron a Hu Jintao alándolo casi por las greñas, como se dicen los asistentes del señor Xi Jinping. Xi Jinping ni se movió, estatuado, se quedó ahí como si hubiera sido una estatua de Buda. Y Hu Jintao humillado, sacado por ahí, un hombre que fue el hombre más poderoso de China cuando estuvo al frente de eso. Pero así andan lo de Tiananmen. Le pasó lo mismo a otro que se llamaba Zhao Ziyang, Deng Xiaoping, pero esos murieron, creo, en sus camas. Pero fíjense la humillación de Hu Jintao, porque así es que pasa con esos criminosos, como dice. Bueno, esa es la historia, que a la callada se venga. Dios mío, cuántas cosas vamos a ver, Dios. Ibrahim Raisi. Bien, los pueblos, porque también los pueblos no son fáciles. Estos pueblos nuestros, señores, ¿qué pueblo? Decía Napoleón de Rusia, que cuando llegó Napoleón a Moscú no encontró ni gusano, encontró para comer, las tropas, ni agua, nada de comida, nada dejaron en Moscú los rusos. Lo dejaron a la intemperie prácticamente a Napoleón, y eso fue un desastre. Dijo Napoleón, ¿qué pueblo es? Dios mío. Pero así es, pueblo, son todos los pueblos, el pueblo dominicano. Resulta que en estas elecciones vimos un hecho muy notable, y es toda una parvada, un grupo de legisladores que resultaron electos del PRM, con notas sobresalientes, números inalcanzables, bueno, números mayores, pero ahí hay traficantes de drogas, ahí hay gente que estuvieron presos por narcotráfico, ahí hay gente que está señalada por estupro, por asesinatos, otros por violaciones, ahí hay corrupción administrativa, droga, tráfico de drogas, lavado de activos, todos esos cargos. El abajismo rabioso está callado, no ha dicho esta boca es mía. Ante hechos tan visibles, tan de bultos, todas esas hierbas de aquel tupido y crecido herbazal, como yo he dicho muchas veces. Y hago este énfasis en esto, porque, señores, fíjense cómo son los pueblos. Fíjense cómo han votado en forma, pero a 70 y casi 80% en pueblos del interior. Cómo han resultado electos gente cargado de trampas y cargado de todas esas diabluras que han cometido anteriormente. Todo ese fajo de indecencia política y de indecencia moral, ética, de falta de escrúpulos. Señores, los más votados, gente cargada de todas ese lastre. Óigase bien, ahí están con sus números, exhibiéndolos en forma casi, bueno, de triunfo abrumador, no casi, de triunfo abrumador. ¿Dónde están aquellas voces del abajismo rabioso? Que lo conocemos y yo he citado muchos de ellos aquí. Ahora no lo voy a citar porque no vale la pena citarlo por el cinismo y la hipocresía. ¿Por qué traigo esto? Porque a Félix Bautista, también acusado de hechos gravísimos de corrupción administrativa, cuando obtenía números siderales en San Juan de la Maguana, que ganaba con un 70 y un 80% las elecciones allí, entonces eran críticas a toda esa mala hierba.
de Félix Bautista. ¿Cómo es posible que este pueblo de San Juan de la Maguana, esa provincia, premia a Félix Bautista, un hombre acusado de los mayores actos de corrupción del país? ¿Cómo ese pueblo no le niega ese favor, ese voto, no se lo niega a Félix Bautista? Bien, las críticas se las hacían a Félix Bautista, pero ahora se callan y hay más de 5. Y están callados, no hablan. Los próceres del civismo, toda aquella caverna mediática, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que yo decía ayer y que hoy me voy a permitir leer, porque lo escribí como artículo del periódico El Nacional. La P, política y periodismo, se escriben con la misma letra, P de presupuesto. Por eso es que no se atreven a hablar, a criticar eso, porque todos cobran de esa P mayúscula del presupuesto. Pero así es que son plumas y voces de alquiler. No se atreven a hacer las críticas. A 5 o 6 que salieron electos ahora cargados de todas esas trampas que yo he señalado ahí, de todas esas faltas y culpas gravísimas. Las más graves que pueden haber en una sociedad son esas. No hay uno que haya dicho nada. Todo lo que saludan es la victoria aplastante del PRM. Y está muy bien por los candidatos que han ganado limpiamente, que tienen una hoja de servicio limpia en este país. Pero ustedes saben la hoja sucia que tienen la mayoría, muchísimos de ese grupo que están electos ahí. Muchos senadores y diputados electos, gente que están cargados de todas esas indecencias, no de la política, ¿no?, sino de la sociedad misma, qué sé yo, Dios mío, de las familias, no de la sociedad política, de las familias. No pueden exhibir una conducta honorable, óigase bien, y nadie de ese abajismo rabioso se atreve a hablar. No dicen nada. Ahora, cuando fue Félix Bautista, se lo comieron vivo. Ahí está Félix Bautista todavía ganando elecciones y siendo aprobado por el pueblo de San Juan de la Maguana. Pero siempre yo he dicho, este es el pueblo dominicano, que incluso yo dije aquí, Manuel Fermín va a arriar las banderas que tiene en sus balcones. Y lo dije porque aquí lo anuncié, el 20 voy a arriar esas banderas y las quité de mis balcones, quité la bandera. Esta no la quito porque es un signo de respeto que tengo ahí también. Pero miren la conducta del pueblo dominicano. Religió el Haití aquí. Es decir, este pueblo se puede luchar por el pueblo dominicano para que se defienda su soberanía, para que defienda su identidad. Fíjense cómo estamos llenos, 3 millones o más de haitianos. Ah, pero se lo achacamos a la crisis. Sí, está muy bien, es verdad que Haití, pero ¿cuándo Haití no está en crisis? Tiene los últimos 38 años en una crisis continua, tiene Haití, en los últimos 38 años, por citar nada más la parte después del caso Baby Doc Duvalier, que fue en el 86 que salió del poder. Entonces, estamos hablando de 38 años que salió del poder. De ahí en adelante Haití se descompuso al nivel que ha estado ya gravísimo, pero todo ese derrame de escoria que ha habido aquí hacia República Dominicana lo estamos viendo. Entonces, el pueblo dominicano le dio su voto al patriotismo exhibido por la propia presidencia de la República. Entonces yo dije, bueno, entonces ¿qué vamos a luchar? Si tiene un mecanismo democrático para ponerle presión al gobierno. Mire, en las encuestas, presidente Abinader, le vamos a mostrar que el pueblo dominicano tiene una preocupación por el problema de los haitianos. Mire, hagan constar en las encuestas, a los que van a encuestar, miren, nosotros apoyamos a Abinader políticamente, muy bien, pero háganle saber que si la situación de haitianos de Haití no cambia, él no va a ganar las elecciones.
que haga un pronunciamiento, y se lo dicen eso a los encuestadores, y los encuestadores van y le dicen allá, mire, esto salió en la encuesta, lo que pasa es que esto no estaba en la pregunta, pero mire, póngale atención a esta cosa. Pero el pueblo dominicano se olvidó, se quedó en su fiesta bailando y cantando y bebiendo, disfrutando el proceso electoral, y no se acuerda de su identidad. Entonces, ¿para qué nosotros perder nuestras fuerzas? ¿Qué pueblo es que defendemos? Ahí está el Haití aquí, aprobado. Migración tras los haitianos que están en la construcción, esos son los que a ellos les gustan. Los que están trabajando, porque eso parece que como tienen peso, o los ingenieros están ahí para no dejarlo ir, los ingenieros le dan algo entonces. O le dan dinero para que ellos, cuando lo lleven por allí, lo suelten por allá y paguen. Porque en la calle tenemos ahí centenares de haitianos que andan dando tumo en la calle aquí. Y otros ensuciando vidrio en las esquinas. Y nadie los molesta, porque son indigentes. Ahí no hay vida, como dicen, para los agentes de migración. Vamos a la causa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien, ayer yo adelantaba algunas opiniones o comentarios sobre el artículo que escribí para el periódico El Nacional y que hoy me voy a permitir, con la anuencia de todos los amables televidentes, leerlo. Ganó la P de presupuesto. Esa fue la que ganó las elecciones, decía Manuel Fermín ayer, y hoy lo voy a leer el artículo. Política, propaganda, periodismo y presupuesto se escriben con la misma letra, y es la P. Desde luego, hay que reconocer la inigualable habilidad del presidente Abinader para tratar de caer bien a todo el mundo. Ha utilizado 4 billones de pesos y 30.000 millones de dólares, es decir, el presupuesto de la nación,
para consolidar su candidatura desde el inicio mismo de la administración. Ese colosal gasto utilizado para debilitar la integridad y resiliencia del votante, que podía pensarse que estaba mejor preparado para enfrentar las adversidades, de ir más allá de la resistencia, y penosamente no ha sido así. Ahí están, por lo que acabo de decir. Miren las señas biográficas de los caballeros elegidos con esos números. ¿Gracias a qué? A la P, a esa P. El gobierno no ha podido exhibir la formidable obra anunciada porque decidió aplicar una política clientelista para dejar literalmente muerta la oposición. Y las que se ejecutan están muy ralentizadas. Las obras públicas, todo el mundo sabe que están lentas. Se ha impuesto la corriente dineraria a la infraestructural, que ha sido el modelo clásico del reeleccionismo dominicano. Lo que yo ayer señalaba de aquellas obras que se entregaron a finales del periodo electoral de 1978, que yo decía que tuve el placer de ir a esa inauguración de la presa derivadora de Villalpando y el canal Yaque del Surazo, entregado por Balaguer, y después una semana más fuimos después a La Vega a entregar la presa de Rincón como obra, que eso eran los músculos que decíamos nosotros exhibían los gobiernos reeleccionistas de Balaguer. Pero estos gobiernos lo que exhiben es cuarto, a papeletazo limpio. Eso es lo que he querido dejar constancia aquí. Y la verdad, vamos a ver porque se me fue. Y la verdad, que parecía imposible lograr repetir solo con el discurso de promover una gigantesca obra de gobierno llevada a cabo con probada honestidad y transparencia, cuando lo verificable es que ese discurso ha sido simplemente una apología de la nada y de la realidad. Todo ha sucedido como si fuera una construcción psíquica, en que todos los miedos, debilidades y sueños del dominicano devienen en el presidente Abinader y su política estatal. Después de la ley del DNI, todos desconfiamos de las demás personas de ser espías. Si el presidente se duerme tarde, los funcionarios también lo hacen, porque es que se ha hecho un culto al personalismo, un verdadero culto al personalismo. Todavía no superamos esos miedos y nos hacen más graves las desesperanzas. Sin embargo, las elecciones han permitido una contundente victoria del presidente Abinader y su partido, y ha sido reconocida por los opositores sin tardanza. Tiempo habrá de valorar el importante cambio de las reglas de juego ocasionado por esta iniciativa oficial y su continuidad, que deja en evidencia un nuevo estilo de ganar elecciones. Porque era lo que yo decía ayer, el reeleccionismo histórico dominicano siempre se basaba en la obra infraestructural, desde Lili con su ferrocarril y su telégrafo y su teléfono y la luz eléctrica. Eso es todo un espectáculo, esa luz en las calles en tiempo de Heró. Pero eso era lo que vendía como progreso, y le compraban también las reelecciones. Y la clase media alta y las fiestas victorianas que se daban en la casa de Heró, ahí están todavía las imágenes, las fotos. La burguesía y la clase alta de la capital disfrutando con el mañé, como le decía Gaero. Dios mío, qué pueblo. Qué pueblo este. Este es un pueblo especial, pero disfrutaba de esas obras. Después cayó en el olvido, porque así es este país. Ahí están hoy el pueblo dominicano, a los gobernantes y a los líderes que ha rechazado con más, qué sé yo, con más saña, si cabe el término. Hoy disfrutan de sus obras, las obras viales, las obras para el agua, los acueductos, todas esas son las obras del espíritu, las del medio ambiente.
odiado Balaguer y Leonel y Danilo Medina, rechazados. Y el pueblo tal vez disfrutando de las obras dejadas por estos gobernantes, porque así es el pueblo dominicano. Qué pena. Bueno, así es que andamos. Ahora, después que yo leí esto, oigan las opiniones sobre esta bella democracia, que yo tengo que decir que hay fallos que nosotros tenemos que corregir, porque eso es antiejemplaridad. Haber ganado las elecciones sobre ese método no es sano. El presidente está feliz. Y haciendo un paréntesis, espero que le vaya muy bien, que el presidente se merece su viaje de descanso incluso. Va a Roma con su señora y sus hijas, van a visitar al Papa también y al presidente Mattarella de Italia, excelente. Tal vez vea a Meloni también allá, que es la Meloni es la primer ministra. Entonces, el presidente va de viaje a Europa, excelente, que disfrute también y que descanse el presidente. Se merece también porque es un hombre que está en la calle todo el tiempo, como yo he dicho, es un presidente coloquial. Bien, ¿por qué digo que no entiendo tanto elogio a esta democracia con tantos fallos, con tantas debilidades antiejemplares, como yo acabo de señalar? Pero así es este país. Vamos a ver. Jefe de delegados de la OEA dice: elecciones transcurrieron de forma organizada, pacífica y con afluencia. Sin embargo, hay una abstención de más de un 40%. En el exterior la gente no votó. Y ahí están los números. Vamos a ver qué dice en el periódico Hoy, del lunes ayer. Participación ciudadana. Persiste la compra de votos y el proselitismo durante las elecciones. Y estamos hablando del ejemplo de civismo, porque esas son las cosas que uno no entiende. Evangélicos resaltan civismo ciudadano en elecciones. Presidente del CODE cree que democracia robusteció. Óigase bien, después de tantas cosas que no son ni siquiera citables. IDEA es Iniciativa Democrática de España y las Américas. Dice, califica elecciones de ordenadas. Las elecciones presidenciales como ordenadas y entusiastas en su informe preliminar. Dice Diario Libre, un triunfo de la democracia fue el ejercicio electoral. Ese del lunes 20, es decir, de ayer, el editorial, un triunfo de la democracia. Oigan los elogios a la democracia que yo acabo de leer. Pero es una forma de reafirmarme con las cosas que uno está diciendo. Dice el periódico Hoy del lunes, editorial, el civismo se impuso y la democracia de República Dominicana logró un gran día. Oigan los elogios a esa democracia. Válgame Dios. OEA dice, comicios fueron jornada cívica. Elecciones de 2024, misión de observadores. Hoy, del lunes 20 de mayo. Vamos a seguir. Se cumplieron disposiciones de la Junta Central Electoral, según El País, el periódico Hoy en la sección El País. En Gran Santo Domingo, votación fue lenta y sin tensión. Gente esperaba dinerito. Esa es la elogiada democracia que tenemos, que es una dinerocracia, decía Leonel Fernández. Población pierde interés, elecciones, abstención 46%. Y estas son las mejores elecciones por el ejemplo cívico. Eso es un ejemplo cívico. Una abstención de más de un 46%. Son elogios cargados de falsedades también y de hipocresía. PRM tendrá mayoría de diputados en el exterior. Fíjense esto, de 37.099 votos
emitido en esa circunscripción que registró 149.436 votantes inscritos, la Junta validó al menos 53.000. Es decir, casi 100.000 gente no fue a votar ahí, en esa circunscripción. Óigase eso, la tercera circunscripción correspondiente a Europa, conformada por Barcelona, Holanda, Madrid, Milán, Zúrich y Valencia. En la circunscripción 2, donde estuvieron inscritos 164.795 votantes, se emitieron 8.789 votos. Fueron válidos. Tan solo 2 fueron observados. La segunda por Orlando, Miami, Panamá, Puerto Rico, San Martín, Venezuela, Chile y Curazao. Usted sabe lo que es esa circunscripción, donde está Miami, Puerto Rico, Venezuela, Chile, Curazao, que tiene muchísimos dominicanos ahí, Panamá. Solamente ir a votar 8.789 de 164.000 votantes registrados. Entonces, ¿cuál es el ejemplo democrático que ha dado el pueblo dominicano? Si la gente ni siquiera fue a votar. Esas son cosas que realmente tienen que llamar la atención. Son cosas que llaman la atención. Bueno, vamos a ver otra cosa. Yo vi un editorial que me llamó la atención, que se ve la ignorancia, pienso yo, del periodista. Tal vez, no sé si este periodista, parece que el periodista no es dominicano, porque un periodista dominicano no jubila a un político como Leonel Fernández. Este señor, que escribe en el periódico Diario Libre, dice, Mirada Libre se llama la sección, señor Benjamín Morales Meléndez. Digo yo, no será dominicano, porque este señor, lecciones electorales, sobre las lecciones que nos deja el proceso electoral. Entonces él, digo yo, con un estilo civilino, medio como ocultando las cosas o queriendo, qué sé yo, con malvelado disimulo, como yo acostumbro a decir, quiere dejarnos dicho que ya Leonel Fernández está jubilado, porque es un hombre que ya va a ser sustituido por su hijo. Un joven que todavía acaba de ganar y será senador y tendrá que curtirse allí y qué sé yo, porque O'Malley todavía es un jovenzuelo y necesitará moverse, pero además no moverse en el Congreso y en el país, incluso en las grandes decisiones de política pública que tiene que participar y curtirse en esas relaciones humanas también con la sociedad y las inquietudes de la sociedad y los proyectos que se discutan allí y el foro congresual donde él tendrá que destacarse, qué sé yo. Son cosas que van conformando a la personalidad del líder, del futuro líder. Yo hablaba ayer, ustedes verán que van a acusar a Leonel Fernández de una construcción monárquica, porque ya viene el hijo ahí. Pero, ¿qué pasa? Que en República Dominicana usted no puede jubilar a un hombre de 70 años como Leonel Fernández, líder de un partido político que le ha costado un trabajo extraordinario para consolidarlo como la segunda fuerza. Entonces este periodista, que yo no lo conozco, me imagino que digo yo, no será dominicano, que jubila esto a un político con 70 años en República Dominicana, cuando los ejemplos que hemos tenido, señor, un Bosch postulándose casi con 90 años, Balaguer postulándose con 94 años, o 93 o 94 años. Imagínense ustedes cuántos más gente de edades avanzadas que son candidatos. Hoy en América y en el mundo, gobernantes, por ejemplo, mayores que Leonel Fernández. Yo lo voy a leer en un rato, que tengo algunos ejemplos ahí, de gente que son los líderes de hoy, están mayores que Leonel Fernández. Y además, en Estados Unidos van a correr ahora 2 candidatos octogenarios. En Estados Unidos. En República Dominicana ya Leonel Fernández está jubilado porque tiene 70 años. Me parece una exageración,
una falta no de respeto, sino es una opinión que usted tiene que respetarla, pero me parece que es una persona que no tiene, realmente no conoce la sociedad latinoamericana, no nada más de aquí, sino latinoamericana. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, a mí me llamó la atención lo que escribió el periodista, el señor Morales, porque él dice, la fuerza del pueblo tampoco es que surge como una opción realista hoy, pero de la mano de Omar Fernández, quien debe rescindir de la figura de su padre, podría ser un grupo a mirar en ruta a las elecciones de 2028. Este señor no conoce la política, la realidad de la política nacional. Balaguer perdió 2 veces aquí, elecciones, y fue octogenario a las elecciones del 86, la ganó y gobernó 10 años. Y murió en el 2002 con 96 años. Y entonces, ¿quién se retira en este país? Nadie se retira. El presidente mismo yo creo que comete un error, para mí es un error, porque en política las decisiones son hijas de las circunstancias. El presidente no se puede descartar, bueno, un hombre joven. Yo voy a hacer una reforma porque a mí no me interesa más seguir más. Usted no puede decir eso, presidente Abinader, porque usted no sabe las circunstancias que vienen o que pueden venir y que obliguen a que usted tenga que seguir ahí. O que usted no se descarte como un futuro retorno si hay una reforma, porque entonces la reforma constitucional la anuncia él, pero la gente no la cree, porque no le cree al presidente, no le creen eso, porque ya han visto todas esas series de videos donde aparece el presidente negando que él iba a ser candidato a la reelección y sin embargo lo fue, porque en política las decisiones son hijas de las circunstancias. Entonces creo que él se descartó a destiempo, el propio presidente Abinader. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con este caso de Leonel Fernández? Leonel Fernández no es un viejo, en el sentido estricto de la palabra, porque no es que tampoco una gente de 70 años no sea una gente madura. Ahora,
Trump, decía Joe Biden, son octogenarios, 83 y 82 años, 80 años, 81 va a tener Trump, compitiendo por la presidencia de la nación más poderosa de la tierra, que es Estados Unidos. Óigase bien, oiga los octogenarios. Ahora mismo el candidato Edmundo González de Venezuela, de la oposición, tiene 74 años. El señor, ¿cuáles más son? Vamos a ver, que yo anoté unos nombres de unos gobernantes que ya han entrado en edad, que tienen edades mayores que la de Leonel Fernández, y están ahí dirigiendo. Incluso Putin yo creo que tiene 71 años, Lula tiene 78 años. Ganó la presidencia como con 76 años, 77. Lula en Brasil, que no es un país pequeño ni un país cualquiera. Entonces, Olaf Scholz, el canciller de Alemania Occidental, o de Alemania, perdón, tiene 65 años. Bolsonaro tiene 69 años y seguro que va a ser candidato de nuevo. Cuando vaya a ser candidato tendrá 70 y pico de años, mayor que Leonel Fernández, que la edad que tiene Leonel. Entonces, es decir, eso no es óbice para que usted ponga a una persona ya en retiro o jubilado en la República Dominicana con 70 años, Leonel Fernández. Explíqueme usted, porque ha perdido 2 elecciones. Balaguer perdió 2, repito, y volvió en el 86. Y miren con los bríos que volvió Balaguer. Y tuvo 10 años, que hubo que quitarle 2 años en el gobierno por parte de la embajada y el gobierno de los Estados Unidos y demás hierbas del tupido y crecido herbazal. También obligaron a Balaguer a perder 2 años, pero además de eso, también fue candidato en el 2002. Perdón, en el 2000. ¿Por qué? Balaguer fue candidato en el 2000 porque los reformistas no teníamos a quién llevar, que tuviéramos la confianza, que tuviera el arrastre emotivo que daba ese liderazgo de Balaguer, que levantaba emociones y era con la única arma que podíamos luchar contra todos esas candidaturas jóvenes y avasallantes, principalmente la de Hipólito Mejía en el 2000. Pero Balaguer se presentó como una forma de preservar su partido y preservar ese voto militante. Y quedó segundo. Que el PLD le ganó el espacio de segunda, porque fue aliado al BIS. Pero Balaguer quedó segundo, con más de 90 años. Óigase bien, en el 2000, con 92 años en el 2000. Joaquín Balaguer, más, tenía como 94 años en el 2000. Ese fue el candidato de todos nosotros los jóvenes para esa época, amantes de ese liderazgo de Balaguer, atraído por ese liderazgo de Balaguer. Y usted le va a poner jubilación a Leonel Fernández con 70 años. No. Los jóvenes tienen que formarse, porque el propio presidente Abinader no llegó a la presidencia como un improvisado, porque ya tenía experiencia política, ya había participado como candidato presidencial, como candidato vicepresidencial, en un hogar político, porque su padre siempre fue un hombre político y conocedor de la administración pública, fue el doctor Rafael Abinader, que en paz descanse. Es decir, estamos hablando aquí de que en República Dominicana usted no se puede jubilar, porque aquí lo jubilan, es la muerte que jubila aquí a los políticos en este país. Esa es una realidad. Otra absurdidad que leí de Diario Libre también, pero esta no la firma nadie, en El Espía, que Guillermo Moreno podría ser nombrado la Procuraduría General de la República por el presidente Luis Abinader. Otros que dicen que si crean en la Secretaría de Justicia, que Abinader lo podía nombrar ahí. Pero entonces, ¿dónde está la independencia judicial? Si así se habla. El presidente tiene 4 años hablando de independencia judicial. Entonces, ¿cómo usted le va a sugerir que nombren a un hombre como Guillermo Moreno, de que Procurador General de la República? Simple y llanamente lo plantea. Ese abajismo rabioso y todas esos termocéfalos plantean eso como una forma de como meterle miedo, será, a la gente que enfrentó a Guillermo Moreno.
que Guillermo Moreno sería una especie de persecutor si lo hace. Entonces, ¿dónde está la independencia judicial? Es una absurdidad plantear eso. Pero yo no sé cuánto absurdo es que uno va a oír en este país. Dios mío, cuánta gente que anda opinando y diciendo cosas que uno no la va a entender. Esa reforma constitucional, digo yo. Primero, ojalá el presidente pueda consensuar bien eso. Porque eso no es fácil, una reforma constitucional. Sabiendo todas las cosas que hay, que se esconden, todo ese lenguaje y esa actitud civilina que hay con esas cosas de reforma constitucional y las interpretaciones que se le dan a esas cosas. El presidente ha dicho que, bueno, esa reforma es para nunca extender ni él buscar la posibilidad de seguir en el poder. Ya dijimos, cosa que es un error el descartarse, pero la Constitución actual lo descarta, por lo menos como candidato. Pero a la hora que se mete una reforma constitucional con ese Congreso mediocre y gente con señas biográficas y autobiográficas que son inenarrables, impronunciables, ¿qué le importa a ese cuerpo legislativo cargado de mediocres que va a tener esto ahora? Y esa mayoría aplastante, hacer lo que le da la gana con la Constitución de la República. El presidente podrá decir, mientras yo esté ahí no permito que pasen esas cosas, pero ¿por qué no se ha aprobado el Código Penal? No se aprobó. Y el presidente tiene la voz y nada más tiene que decir que lo aprueben. Pero el presidente saca, entonces ahí escurre el bulto. Ah, no, esos son asuntos de ellos. ¿Qué podría entonces parar? O una obra bufa, una obra de teatro, un tramoyismo, una escenografía ahí montada. No, pero sí. Y entonces vienen y se hacen los cambios que le dé la gana. Y se beneficia a un Danilo Medina también, que yo no sé. Hay gente que tiene sus sospechas porque el PLD, la verdad que el PLD hay 300,000 votos que no se sabe dónde están, que aparecieron en febrero. Y la esperanza que tenía todo el mundo era que el PLD mantuviera más de un 20%, que fue lo que sacó por lo menos allá en febrero. Si tiene ese 20 y Leonel Fernández tiene un 30 o 32 o 31, y entonces bueno, el presidente se hubiera quedado con 49 y hubiera habido segunda vuelta. Pero el asunto es que el PLD se desplomó a 10, bajó la mitad de los votos que sacó en febrero. Que Danilo Medina lo vendió, bueno, una cosa que uno no puede afirmar, que Danilo Medina mandó a que esos 300,000 votos se escondieran o que fueran a votar por Leonel, por Luis Abinader, porque entonces la verdad que gozaría de gran poder de convencimiento por un lado, y sería una especie también de ensalmista que mande a votar por Luis Abinader a 300,000 de su gente, casi sacado sería, clasificado, pero que al mismo tiempo 80,000 gente del PLD fueran y votaran por Omar Fernández, que nosotros decíamos, el PLD está obligado a apoyar a Omar, porque si quedan segundos ellos, después la Fuerza del Pueblo no le va a querer dar el apoyo, sospechando que no apoyaron a Omar, decíamos nosotros aquí. Pero aportaron más de 80,000 votos a la candidatura de Omar Fernández, y eso no hay duda que influyó para que ganara la candidatura. Igualmente, el PRD aportó 12,000 votos, el PRD de Miguel Vargas aportó 12,000, todos esos son votos importantes para que ganara la candidatura senatorial Omar Fernández. El caso de Danilo Medina, por eso no sé cómo encajar esas cosas. Uno sabe que puede tener algún arreglo con Luis Abinader para tratar de que le cambien a él su panorama, y el mismo Luis Abinader cambiarlo también, y acomodar la Constitución para que ellos se liberen de ese freno que le da la misma Constitución a ambos.
Todas esas son cosas importantes de la política, pero aquí hay que saber manejarse porque esas cosas tienen que saber plantearse para que la gente la entienda y no vea mala fe o que se alían la astucia y la mala fe con fines inconfesables, porque hay que recordar que esas malas prácticas, todas esas prácticas son peligrosas y tentadoras que tiene la política, son de cuidado, porque aquí lo que menos usted puede estar pensando que puede suceder, sucede. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.